Ningún Ya. problema. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta séptima y última sesión de nuestro curso de actualización en Derecho sobre el nuevo proceso constituyente. Para mí es un placer, por supuesto, presentarles al profesor Michael Hanke, quien es un destacado académico de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Primero pasó por Valdivia y ahora está radicado en la sede de Santiago. Al profesor Michael lo invitamos a desarrollar la temática sobre innovaciones del anteproyecto de constitución elaborado por el grupo de expertos en materia de medio ambiente, conservación y sostenibilidad. Ya ustedes conocen la dinámica, la idea es que se desarrolle la exposición, pueden ir planteando sus preguntas a través del chat, igualmente se encuentra habilitado el micrófono si lo estiman mejor hacer sus comentarios y preguntas por esa vía, pueden hacerlo. Avanzada la clase, yo les voy a entregar el enlace de acceso al control de asistencia. Recuerden que es muy importante registrar su asistencia porque hay que cumplir con el requisito de asistencia para la obtención del certificado de participación en el curso. Sin más nada que decir, dejo en el uso de la palabra al profesor Michael y aquí voy a estar, Michael, apoyándote en la moderación, atento a las preguntas que puedan ir surgiendo y a cualquier situación que suceda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. Hola, buenas tardes a todas y todos. Para mí, la verdad es que es un gusto y un placer estar hoy día compartiendo con ustedes y colaborando con el querido Luis Palacios, con el que tenemos una tradición de trabajo juntos allá en Valdivia y que yo respeto mucho su trabajo, así que la verdad es que para mí es un gusto haber sido invitado. Hoy día vamos a hablar de un tema que usualmente es algo ajeno a los temas constitucionales, y no porque sea una cuestión extraña o porque no sea una materia que no deba ser tratada por la Constitución, sino de que es un área donde tradicionalmente el derecho constitucional nacional tenía una suerte de déficit, por decirlo de esa forma. Y en esencia dice relación con el artículo 19, número 8 de la Constitución actual, este derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, y luego una serie de, que lo vamos a revisar, una serie de menciones relativas al medio ambiente, pero que para ser justo tenían un desarrollo, al menos hasta la década de los años 90, un desarrollo que era bastante exiguo. ¿eh? Incluso es más, ustedes no lo saben, eran muy chicos, pero el año 2005 se cambia, se empieza a cambiar la Constitución, y en uno de esos cambios se modifica el artículo 20, inciso segundo, que se refería precisamente al recurso de protección ambiental, que existe en nuestra Constitución existe. Es el único recurso que uno podría decir de que tiene una regulación distinta al resto de las garantías constitucionales, y que incluso en un principio era extremadamente restringido, y eso significaba que la presentación de estos recursos de protección ambiental eran muy escasos. Las hipótesis por las que procedía el recurso de protección ambiental era muy escaso, y luego se abrió, se trató de ampliar ese ámbito, y eso significó en esencia que se abriera todo un desarrollo teórico y un desarrollo jurisprudencial de la cuestión ambiental que curiosamente vamos a revisar hoy día en las disposiciones que están propuestas para la nueva Constitución. Ahí hay un juego de una suerte de balanceo donde da la impresión de que la propuesta quiere limitar en algunas medidas los recursos de protección que dicen de materia ambiental. Lo vamos a ver, está en mi posición, puede ser que esté muy equivocado, pero que son parte de la discusión actual respecto de cuál es el rol que tiene que jugar el Poder Judicial en la protección de las garantías constitucionales, particularmente las que dicen relación con el medio ambiente. Entonces, vamos a ver que hay una progresión de los temas constitucionales asociados con los temas ambientales, y que nuevamente, reitero, están impulsados
principalmente por el recurso de protección, en nuestro caso, y que también existen otras cosas que uno piensa, bueno, cuando hablamos de temas ambientales, ¿de qué hablamos? Y usualmente uno olvida de que cuando hablamos de temas ambientales estamos hablando también de recursos naturales. Entonces, ¿cómo la Constitución se hace cargo de los recursos naturales? Yo les voy a contar cómo se hace en otras partes y qué es lo que ha sucedido hoy día en este proyecto. Solo como referencia, nuestro actual texto constitucional no tiene ningún capítulo dedicado a los temas de los recursos naturales y los trata en forma mínima en lo que dice relación con la minería, por ejemplo. Pero en ninguna parte se menciona los recursos forestales, la pesca, por ejemplo, la energía, sino de que dice relación solamente con comprender que el fenómeno de los recursos naturales, y esto es una interpretación de cómo entiende la Constitución, la relación con el medio ambiente y particularmente con los recursos naturales como elementos de apropiación. ¿Ok? Entonces hoy día lo que tenemos es que eh, tangencialmente existe esta instrucción al Estado de la protección del medio ambiente, lo vamos a ver en el artículo 19, número 8, inciso segundo, inciso primero y segundo. También en el artículo 19, número 24, inciso segundo, también hay una referencia a la protección ambiental. El artículo 19, número 24, inciso final, se refiere al agua, y el tratamiento actual del agua es, en esencia, un recurso natural que es extraíble, que lo entiende como una cosa o lo comodifica, ¿ok? Y por tanto, nuestra Constitución no entiende el agua y no lo tiene por qué entender porque es de los años 80, pero bueno, ha pasado una cantidad de años suficientes donde la conceptualización del fenómeno del agua en relación con el medio ambiente es mucho más profunda de lo que nuestra actual Constitución lo reconoce. Entonces, tenemos esta superestructura constitucional relacionada con el medio ambiente que tiene una pequeña motivación al estado de la protección ambiental, que tiene una referencia casi nula a los recursos naturales, así como también tenemos un sistema que básicamente el desarrollo constitucional ha sido impulsado por el artículo 19, número 8, en particular el artículo 20, inciso segundo, el recurso de protección ambiental. Esa es la estructura constitucional de lo que hoy existe. Y ese edificio es el que informa, en esencia, toda la legislación ambiental. Ahora, dado lo escuálido y lo escaso de los recursos, lo escaso del tratamiento constitucional, entonces se ha producido un fenómeno de interpretación de la norma que ha ido tratando, y esto ha sido en cabeza del Poder Judicial, ha ido tratando de ajustar el desarrollo del derecho a lo que la Constitución señala. Entonces, y en esencia lo que ha ido sucediendo es que hoy día en materias ambientales y particularmente en materias de constitucionalismo ambiental, el desarrollo ha sido profundo, ha sido extenso y, y ha sido una respuesta a lo que ha ido sucediendo a nivel global. Entonces el cambio climático no es una cuestión como que se escucha y de que nos acordamos cada vez que nos inundamos o que hay mucha sequía, sino de que es un fenómeno que tiene una manifestación ya no teórica, sino que constante. Lo que significa que dentro de los márgenes donde vamos a desarrollar el derecho constitucional y básicamente nuestra actividad humana, y por tanto todo el derecho, dice relación con este esquema donde estamos insertos en este cambio del clima que nos va a afectar no solamente en términos de desarrollo económico, sino de que además de calidad de vida, además de seguridad pública, va a afectar la continuidad del desarrollo, de los desarrollos urbanos, etc. Tiene un impacto que va a ser transversal a todo el fenómeno humano y por tanto, en esa lógica,
el derecho ha ido cambiando, ha ido desarrollándose, ha ido profundizando su forma de entender cuál es el vínculo primero que tenemos con el medio ambiente y cuáles son las relaciones jurídicas que nacen a partir de esas formas novedosas o novedosas en términos de, si lo comparamos con la Constitución, novedosas y por tanto ha sido el Poder Judicial el que ha ido avanzando ese desarrollo. Ahora, dicho todo lo anterior, vivimos momentos interesantes, como dicen los chinos, y particularmente lo que dice relación con el cambio constitucional. Hace un par de meses había una primera propuesta de cambio constitucional que la verdad es que a mí se me partió el corazón porque en términos ambientales era bastante, era casi repetir lo mismo que existía que existe en la Constitución del 80, o sea, era realmente un no haber avanzado mucho, no haber avanzado nada en todos estos años cuando, como yo les he mencionado, el desarrollo del derecho ambiental, particularmente en el derecho comparado, ha sido profundo, pero que con la última versión de la propuesta constitucional, la verdad es que mi opinión ha ido cambiando respecto de cuál es el contenido y hoy día yo diría de que, y lo vamos a ver, hay muchas cosas que son muy novedosas, que son un real aporte, un real cambio, un real ayornamiento del derecho constitucional en materia ambiental. Y hay otras cosas donde uno podría decir, bueno, aquí no es que no haya un desarrollo, no es que haya una regresión, sino de que existe una suerte como de resquemor. Y yo los voy a mencionar cuáles son esos resquemores respecto de las materias ambientales, ¿vale? Entonces, antes de partir, voy a compartir con ustedes mi presentación. A ver, un momento. Un segundo. Ok, ahí está. Espero que vean, ahí se ve mi presentación. Buenísimo. Se ve. Genial, gracias. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa señalar de partida es algo que es fundamental como introducción en materia de derecho constitucional ambiental. Esta es un área que no es tradicionalmente estudiada en los cursos de derecho ambiental y por tanto ha tenido un desarrollo, yo diría que paralelo a lo que ha ido sucediendo en materia de derecho constitucional y esto ha estado en alguna medida radicado en el desarrollo del pensamiento del derecho ambiental. O sea, es una constitucionalización del derecho ambiental más que el derecho constitucional ha ido abrazando estas disposiciones ambientales. ¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente el derecho constitucional ha estado y tiene naturalmente una preocupación que dice relación con el establecimiento de las relaciones de los derechos y las relaciones políticas, del reconocimiento de institucionalidad y del control de esa institucionalidad. Para nadie es extraño que uno mencione normas sobre probidad, sobre, bueno, son temas que siempre son actuales y que tienen que estar establecidos en una constitución. Ahora, pero eso no significa de que en materia ambiental no haya habido un desarrollo respecto de la cuestión constitucional. Entonces, nosotros en derecho constitucional ambiental hacemos una distinción entre dos tipos de cláusulas constitucionales. La primera son, ustedes lo ven aquí, estos cláusulas ambientales que reconocen derechos ambientales constitucionales que los vamos a llamar DACs. ¿Ok? Este es un trabajo que lleva años desarrollando los profesores May y Daly en Estados Unidos y donde vamos a encontrar que estas dos definiciones son las que vamos a utilizar. Y esto nos ordena muchísimo la discusión y yo les voy a mostrar a qué me refiero. Y el primero, estos derechos ambientales sustanciales en esta definición, bueno, provisiones constitucionales que facultan a demandar el correlativo deber. Aquí obviamente hay una representación de la tradición anglosajona en estas relaciones jurídicas de Hoffel de principios del siglo XX, donde reconocía que existían derechos y esos derechos tenían un correlativo que era un deber. ¿Ok? Entonces ahí está diciendo demandar el correlativo deber. El derecho genera un deber en otro.
¿ok? Y ese otro es una persona jurídica o moral, como se denomina el derecho comparado, que es usualmente, en nuestro caso, el Estado, no es de cualquiera, sino de que el Estado, o de una persona natural, para proteger sus derechos. ¿Pero qué derechos? A cierto nivel de calidad ambiental, tales como el derecho a un ambiente adecuado, limpio, saludable, productivo, armónico o sostenible. Entonces, si se fijan, tradicionalmente nosotros hemos entendido que tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que era un concepto que existía durante los años 70, que fue incorporado en nuestra Constitución, pero que ha ido cambiando. Y conceptualmente hoy día no hablamos de derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, sino que un medio ambiente que sea sano y por tanto adecuado al desarrollo, adecuado a los seres humanos, limpio, no solamente sin contaminación, sino que limpio, que sea saludable, y por tanto la vinculación entre otros derechos que son anteriores o que fueron en el desarrollo del derecho ambiental anteriores, como es el caso del derecho a la vida y la salud, que son originarios de este derecho ambiental. Y aquí hay dos elementos que también nos olvidamos usualmente, y es que ese medio ambiente constituye el entorno en el que nos desarrollamos. Y ese entorno tiene un sentido en la medida en que nosotros estamos insertos dentro de ese entorno. Y por tanto, hoy día vamos a hablar de servicios ecosistémicos, servicios ambientales, o sea, cómo el medio ambiente sirve a los seres humanos, así como también vamos a entender que el medio ambiente tiene un nivel o requiere un nivel de conservación o un nivel de preservación en la medida en que esos valores que protegen esos dos conceptos eh, son un valor general para la sociedad. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir aquí es que cuando hablamos de derechos ambientales sustanciales, en términos académicos, estamos incluyendo también la idea de la función productiva y el desarrollo sostenible. ¿Ok? Entonces, derechos ambientales sustanciales y después tenemos los derechos ambientales procedimentales. Y estos son sumamente importantes y yo diría de que una de las áreas donde quizás está más al debe el derecho constitucional o estaba al debe el derecho constitucional nacional, particularmente por la existencia solamente del recurso de protección ambiental. Y esto dice relación con el reconocimiento de lo que hoy día entendemos como una justicia ambiental, en la medida en que existe un marco donde se desarrollan los seres humanos este entorno y para mantener la viabilidad de ese entorno como un interés colectivo, o sea, que a todos nos interesa que exista agua que sea sana, a todos nos interesa que podamos respirar un aire de buena calidad, a todos nos interesa bañarnos en un río sin estar contaminado, a todos nos interesa ir a la playa y disfrutar del mar sin contaminación. ¿Ok? Entonces, y para poder mantener ese tipo de relaciones con el medio ambiente, nosotros necesitamos necesariamente elementos que ya vienen reconocidos en el derecho comparado y en el derecho internacional, que dice relación con el acceso a la información, con la participación pública, la rendición de cuentas y el acceso efectivo a la justicia. Esos cuatro elementos forman parte de esta idea de protección ambiental en términos de procedimentales. ¿Ok? Entonces, estos elementos vamos a ver que están presentes en la propuesta con distintos matices y distintas profundidades, pero en un principio, en una primera evaluación a priori, entonces vamos a encontrar que estos derechos ambientales sustanciales y derechos ambientales procedimentales los vamos a ir identificando dentro del texto constitucional y vamos a ver que hay muchas normas que se ajustan a esta conceptualización de este grupo de derechos ambientales constitucionales. Y la primera aparición dentro del texto es dentro del primer capítulo sobre fundamento del orden constitucional, donde
ya el artículo 12 señala que es deber del Estado el cuidado y la conservación de la naturaleza, su biodiversidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad del desarrollo. Entonces, lo que yo había mencionado antes de estos derechos constitucionales sustanciales está representado en este artículo 12. Y este artículo 12 le entrega una orientación al Estado, y más que orientación, le dice es deber del Estado cuidar y conservar la naturaleza. ¿Ok? Estos conceptos no son vacíos, sino de que son conceptos que han sido desarrollados, particularmente el concepto de conservación, que nosotros lo tenemos definido en nuestra legislación ambiental, esta idea de mantener el estado del medio ambiente de forma que pueda prestar, de forma de que lo podamos mantener en el largo plazo para el beneficio de los seres humanos. ¿Ok? Ese es una suerte de concepto de conservación que es complementario al concepto de preservación. En el caso de la preservación, la vinculación de los seres humanos se reduce al mínimo porque nos interesa mantener algunos aspectos especiales del medio ambiente, particularmente en aquellos casos que dicen relación con la biodiversidad. Y este es un concepto que a mí me pone muy contento de que la Constitución lo reconozca, esta idea de la biodiversidad. ¿Y por qué es importante que la Constitución así lo haga ver? Porque la biodiversidad, para que ustedes sepan, es el elemento que permite dentro de los ecosistemas mantener el intercambio de energía dentro de esos ecosistemas, o dicho en términos más simples, de que los ecosistemas puedan subsistir. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una abeja, la biodiversidad nos indica de que, bueno, las abejas necesitan un tipo de flores, necesitan estar alejadas de un tipo de pesticida, necesitan mantener condiciones que nos permitan a todos, hola Carlos Martínez, que nos permitan a todos y a todas poder servirnos de esos bienes, así como también disfrutarlos de otras formas. Así como también vamos a ver que en este espacio de la naturaleza existen otros seres que son los animales, que forman parte de una cadena de biodiversidad, pero que también tienen un rol que jugar dentro de esos ecosistemas. Y por tanto, el concepto de biodiversidad es central en materia de protección ambiental, de la conservación de la naturaleza. ¿Ok? Y la protección al medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo. Entonces aquí tenemos un concepto que es el de desarrollo sustentable. Ahora, ¿qué significa el desarrollo sustentable? Usualmente se ha planteado, y esto es una cuestión, una visión anticuada del problema de la protección ambiental, era en que teníamos que hacer un trade-off entre el desarrollo por un lado y la protección del medio ambiente. ¿Ok? O sea, de que eran cuestiones que no podían congraciarse. Y el concepto de desarrollo sustentable es un concepto que es relativamente antiguo, años 70, pero ya reconocido en la Declaración de Río del año 92 sobre desarrollo sustentable, eh, propone y desarrolla una forma de crecimiento económico que dice relación con la protección de los ecosistemas, entendido que los ecosistemas y que la naturaleza es la fuente de no solamente de la provisión de bienes y servicios, ¿ok? De árboles, de aire, etcétera, del ciclo hidrológico, etcétera, sino de que además la naturaleza eh, permite que nuestras sociedades puedan crecer de forma segura en el largo plazo. Y por tanto, pensando en las generaciones futuras, el legado que vamos a dejarles es el de un lugar donde es posible seguir cultivando, es posible seguir utilizando las áreas que vamos a utilizar del ambiente, etc. ¿Ok? Entonces, es fundamental comprender y esta jugada o esta visión de la Constitución de reconocer el balance entre medio ambiente y desarrollo es súper importante. Y esto nuevamente voy a reiterar,
no es un juego de suma cero, no es uno u otro, sino que son ambos. Y en ambos pueden ser ecualizados de forma tal que ambos puedan ser servidos. Y esa es la lógica detrás del concepto de desarrollo sostenible. Entonces, esto es un muy buen inicio del proyecto constitucional. Luego, aquí tenemos un tema que es súper interesante, que dice relación con el derecho a vivir un medio ambiente libre, libre de contaminación. Fíjense que al costado izquierdo de su pantalla es el texto de la Constitución actual y el costado derecho es la propuesta. Y si se fijan aquí, ya hay un cambio eh, que es copernicano en términos de medio ambiente y que, como pueden ver, hoy día la Constitución aseguraría a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible, libre de contaminación, que permita la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Ese es un concepto extremadamente moderno, por decirlo de alguna forma, que es parte del lenguaje de las últimas declaraciones, los últimos acuerdos de la Asamblea General de Naciones Unidas en el reconocimiento del derecho, el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación. Y aquí uno de los temas que hay que poner atención es que se refiere que permite la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Entonces, no dice relación con la manifestación de la vida de los seres humanos solamente, sino de que con otras manifestaciones de la vida. ¿Ok? Entonces, podríamos referir en ese caso de que la Constitución asegura a todas las personas, dice a las personas, o sea, no le asegura a los animales, pero sí a las personas les puede asegurar de que existe una protección de la existencia y el desarrollo de estas manifestaciones de la vida que dicen relación con la flora, con la fauna, con la biodiversidad, etc. ¿Ok? Entonces, ahí hay un tema que va a ser súper interesante en materia de protección de este derecho constitucional. Esto apertura el ámbito de protección constitucional a un área que hoy día todavía no es que no estemos, no es que no haya sido explorada, sino de que ha sido menos desarrollada. Nicolás quiere hacer una pregunta. Sí, ahí Nicolás me parece que levantó la mano. Sí. Ya, adelante. Sí, muchas gracias. Profesor, Se nos cayó Nicolás. Mira, no te preocupes, Nicolás. ¿Estás por ahí? ¿Aló? ¿Sí se escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Sí, dale, Nicolás. Ya. Que como decía, yo sé que es muy difícil quizás predecir el futuro, es casi imposible respecto a estos temas, pero yo lo que he podido, por ejemplo, leer del proyecto en cuanto al contenido, creo que es mucho mejor lo que se ha abundado esta vez, creo, de la anterior propuesta como tal. Y por eso le quería consultar a usted respecto a este concepto de vivir, digamos, obviamente libres de contaminación en cuanto al fondo práctico de las personas en cuanto a para con el concepto. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que quiero llegar es cuanto al entendimiento que va a tener una persona, por ejemplo, de a pie de este concepto como tal. Es más prometedor, digamos, estos derechos por ejemplo, de naturaleza que se pueden llegar a consagrar, o es algo todavía que no tiene mucho contenido, porque a mi impresión en el proceso anterior se instauró la idea, pero carecía de contenido. Creo que ahora mi análisis es de que existe un mayor contenido respecto a aquello, pero realmente no estoy muy seguro si es que eso va a ser positivo o no. Eso es lo que quería consultar. Ok, súper buena pregunta, Nicolás. El tema de los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales, ¿no? Claramente la Constitución no se está refiriendo a eso, pero sí aquí existe un espacio en este artículo 20 en la existencia y desarrollo de la vida en las múltiples manifestaciones. Ahora, hay que recordar de que eso es una institución que, como somos buenos chilenos, lo copiamos todo, los derechos de la naturaleza no los inventamos nosotros. Los derechos de la naturaleza nacen en otro lugar, nacen en Nueva Zelanda. Y nace como una forma de vinculación entre las tribus maoríes con los ríos, ¿no?
ellos conciben, las tribus maoríes conciben que los antepasados viven en los ríos y por tanto son parte de su familia. Y es por eso que nacen como un reconocimiento constitucional, en el caso de Nueva Zelanda, de la relación que tienen los pueblos maoríes con determinados ríos. Particularmente esto nace con el río Wanganui, donde existía un tratado internacional entre las tribus maoríes y Nueva Zelanda. Y luego esto se empieza a reconocer en otras culturas donde también existe esa misma relación. Y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que en la cultura mapuche la relación que existe con el río es mucho más trascendental de la que existe entre nosotros las personas que no somos de etnia mapuche. Y por tanto ahí hay un tema que es súper interesante y que dice relación, por ejemplo, con el reconocimiento de prácticas ancestrales en relación con ya sea los ríos, con las riberas de los ríos, etc. Ahora, los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza, nuevamente, son desarrollos jurisprudenciales, usualmente desarrollos jurisprudenciales, particularmente en el caso de Latinoamérica y en el caso de Asia, donde también hay mucho desarrollo. Y esto no significa de que sea una cuestión ajena, sino de que lo que plantea es básicamente si es que los animales tienen derecho a poder sobrevivir dentro del medio ambiente en términos tales de que nosotros los podríamos afectar. Entonces, por ejemplo, la contaminación de un río puede afectar la vida en el río y puede afectar no solamente el consumo humano, sino de que la vida en el río en términos tales que permitan el desarrollo la mantención de la calidad de las aguas de un río. ¿Okay? Entonces, si se mueren todos los peces en un momento en un río, el río se contamina y por tanto no lo puedes seguir utilizando. Entonces, ahí hay una mirada del mismo problema desde distintas perspectivas. Una es que no me interesa que el río se contamine porque no voy a poder utilizar el río en términos de poder consumir, bañarme, utilizar el agua, pescar, entretenerme, etc. Así como también no podría ser de que reconociéramos de que existen manifestaciones de la vida que también merecen tener una protección. Yo creo de que esto está abierto y esto está abierto en esta disposición. Ahora, va a ser un desarrollo jurisprudencial naturalmente. Nuevamente, igual que tú, Nicolás, tampoco tengo una bola de cristal, pero uno podría decir de que podría ser esto dar pie precisamente a ese tipo de discusión. ¿Ok? Luego, es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza y biodiversidad. Y aquí hay un concepto que yo había mencionado, que es la idea de la preservación. Y aquí lo que está diciendo la Constitución es que no es solamente obligación del Estado la conservación, sino que la preservación. Y en la preservación, ahí sí tenemos una suerte de postergación del desarrollo económico por la protección de algunos lugares que consideramos que son fundamentales. Por ejemplo, uno podría decir que todas las áreas silvestres protegidas, todos los parques nacionales son áreas donde tiene que existir una preservación de esos ecosistemas porque son una muestra de la biodiversidad que existe dentro de nuestro país. Lo que nos identifica a nosotros como chilenos dentro de nuestra cultura es precisamente la existencia de determinadas especies. Por ejemplo, la araucaria, el alerce. ¿Okay? Hay cosas que nos identifican culturalmente y que nos interesa preservar. Entonces está diciendo en este caso de que el Estado va a tener la obligación de conservar y también de reconocer qué áreas puede preservar, le está entregando esta facultad. Esto ya existe, no es que no existiera, sino de que ha existido y también está manifestado en la legislación ambiental chilena, o sea, no es una cosa que sea ajena. Lo que está haciendo la Constitución aquí es reconocer lo que ya tenemos, lo que ya existe, es lo que es el desde hoy día, desde el derecho ambiental. ¿Ok?
De acuerdo a la ley, se podrán establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Y aquí esto es súper interesante porque reconoce, la Constitución del 80 también existía. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Eso ya existía. ¿Ok? Aquí lo que está diciendo es que se extiende a derechos o libertades, igual como lo existía, para proteger el medio ambiente, pero estas restricciones son, hoy día lo está reconociendo como, o lo está expresando, al igual que la Constitución del 80, como una manifestación de la ley. La ley puede establecer restricciones a la propiedad, ¿ok? A la propiedad y a otros derechos, en el fondo cualquier tipo de derechos o libertades, ¿ok? Aquí tenemos una cosa que es completamente novedosa y que está conforme con las prácticas internacionales, con las recomendaciones internacionales y con el desarrollo del derecho ambiental internacional y comparado. El reconocimiento que todos tenemos derecho al agua y al saneamiento de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras. Y esto es fundamental, el reconocimiento de la obligación del Estado con las generaciones futuras. O sea, lo que le está diciendo, usted Estado no se puede farrear los recursos naturales o el medio ambiente, o hablar más preciso, ecosistema, para dejarle a nuestros futuros y futuras compatriotas un lugar donde no se pueda vivir. ¿Ok? Entonces usted tiene que hacer todo el esfuerzo. Obviamente que esto está dentro de un contexto de cambio climático. Muchas veces no se va a poder hacer mucho. En otros casos existe la posibilidad de poder revertir muchos de los efectos de la erosión, de la desertificación, de la pérdida de capacidad de áreas boscosas, etc. Existe todo eso dentro como catálogo de soluciones. Y aquí está diciendo eso. El derecho al agua y al saneamiento, esto es un derecho humano, ya reconocido por Naciones Unidas, derecho humano al agua y al saneamiento, pero aquí le pone una limitación que dice que es conforme a la ley. O sea, yo puedo tener un derecho al agua y al saneamiento conforme a lo que dice la ley. Ahora, aquí viene, como mejor sabe el profesor Palacio, viene un problema de interpretación constitucional. Y es, ¿podría la ley limitar un derecho al agua y al saneamiento? Podríamos decir que es inconstitucional una ley que no permite el derecho al agua y al saneamiento. Entonces uno se puede preguntar, se puede hacer esa pregunta, y uno podría hacerlo, porque los elementos que identifican el derecho al agua y al saneamiento son varios. Entre ellos, para que ustedes sepan, es el concepto de asequibilidad, ya desarrollado desde los años 90 en adelante. O sea, de que el acceso del agua, el precio no sea una limitación para acceder al agua. Nosotros lo tenemos relativamente resuelto eso dentro de nuestro sistema, al menos dentro de las ciudades, porque existen subsidios al consumo de agua potable. Pero el problema se produce fuera en las zonas rurales. ¿Ok? Aquí hay un tema que va a ser importante. Prevalecerá, y aquí es una cosa que es muy importante, prevalecerá su uso para el consumo humano y para el uso doméstico suficiente. Y aquí lo vamos a vincular con el derecho al uso del agua, y que por tanto está diciendo, mire, dentro de nuestra conceptualización del tema del agua, lo que vamos a encontrar es que los usos van a tener que tener una limitación que dice relación con el consumo humano y el uso doméstico. Eso ya está reconocido en el Código de Agua y en la última modificación del año pasado. Eso ya está en el Código de Agua. El tema dice relación en cómo se va a materializar, y eso va a ser un tema extremadamente interesante, porque hoy día los derechos de aprovechamiento de agua se encuentran en cabeza de individuos, y esos individuos son los que manejan el recurso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que si es que en algún momento el agua falta para el consumo humano, significa de que vamos a tener que redistribuir esos derechos. Esa posibilidad siempre ha existido en el Código de Agua.
estamos hablando del Código de Aguas del año 1981. Siempre existió la posibilidad en el Código de Aguas de expropiar derechos de agua para efectos de utilidad pública. En el fondo está diciendo eso aquí, que podría ser posible y por tanto es un tema que hoy día es crucial y que dice relación ya no con el desarrollo económico, sino de que con la viabilidad de la vida humana, simplemente. Entonces estamos hablando de casos extremos. Sebastián pregunta, hola Sebastián, dice, ¿cree usted que no haber dado un tratamiento constitucional más abundante, como se le daba a las aguas en la propuesta anterior, estableciendo un estatuto de las aguas, inclusive no podría traer dificultades estratégicas futuras en la protección y distribución de... Sí, sin duda, Sebastián. Sin duda esto va a estar restringido y lo vamos a ver más adelante. También existe una suerte de restricción al rol que puede jugar el Poder Judicial en la determinación de estos derechos. Entonces, por un lado, esto es muy bueno que esté incluido en la Constitución. Hay muchas constituciones del mundo, no solamente América Latina, del mundo que reconocen el derecho humano al agua, que está reconocido, este derecho que tienen todas las personas, pero la implementación puede ser relativamente compleja. Ahora, si no existiera esta disposición, ¿sería la misma situación? Sí, sería la misma situación. La Corte Suprema ya ha reconocido de que todos tenemos derecho al agua. Hay muchas sentencias, hay harta jurisprudencia sobre el acceso al agua. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿es necesaria esta disposición? No es necesaria esta disposición, porque nuevamente son principios del derecho internacional de los derechos humanos, al que estamos obligados en virtud del artículo 5º, inciso 2º. ¿Ok? Vamos a ver de que aquí hay un avance, pero podría haber sido más profundo. Y cuando me refiero a más profundo, me refiero a lo que tú preguntas, Sebastián, es precisamente si vamos a tener dificultades en el futuro en materia de la aplicación de las normas constitucionales, particularmente en el recurso de protección. La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad, o sea, mantenemos la misma nomenclatura, ahora va a ser el artículo 34 y no el 24, y aquí lo que dice es reiterar una disposición constitucional de la Constitución del 80, pero le agrega de que solo la ley puede establecer el modo de adquirir, usar y gozar y disponer de la propiedad y las limitaciones. ¿Ok? Limitaciones que se derivan de la función social, eso ha existido siempre. Y aquí está diciendo, esta comprende, la función social comprende cuanto exijan los intereses generales, la seguridad de la nación, la utilidad, la salubridad pública, la conservación del patrimonio ambiental, que también existía en la Constitución del 80, pero aquí le está agregando el desarrollo sustentable. ¿Ok? ¿Cuál es la interpretación de la agregación del desarrollo sustentable? Hoy día, como ya lo vimos, lo entendemos que forma parte de los derechos constitucionales ambientales. El desarrollo sustentable forma parte. Y por tanto, esa es la forma de entenderlo actualmente. Una forma anticuada de entenderlo nuevamente es que podría ser una cortapisa a la protección de los derechos ambientales, cosa que hoy día no lo entendemos así. ¿Ah? Es una visión algo ochentera, ¿ok? ¿Sí? Ochentera de qué significa el desarrollo sustentable. ¿Ah? No hay una contradicción entre el desarrollo y la protección ambiental, sino de que existe una imbricación, una necesaria vinculación entre unos y otros para el desarrollo. El artículo, sigue en este artículo sobre propiedad, y aquí hay una cosa que es muy interesante. Un recurso de protección, sí, lo vamos a ver, es Benja, lo vamos a ver un poquito más adelante. La Constitución asegura a todas las personas, 19 número 24 inciso 2, era la única referencia que existe en nuestra Constitución respecto del agua. Imagínense, respecto de un elemento esencial para la vida humana. Era uno solo. Y ese único artículo decía que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos conforme a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.
sobre ello. O sea, la única vinculación, y esta es la forma de desarrollar el derecho de agua nacional, es en relación con la propiedad que existe sobre estos derechos reales. ¿Ok? Pero ahora lo que viene a hacer la Constitución es que no cambia eso, no lo cambia, lo reconoce, que se mantiene, pero agrega otras cosas. Primero dice que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. Y esto viene a resolver una cuestión que también estaba relativamente resuelta, a quién pertenecían las aguas en distintos estados. Por ejemplo, los glaciares. Esto ya lo resolvió el Código de Aguas, pero aquí lo viene a constitucionalizar. Dice, todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. ¿Ok? Y ahora le agrego un concepto que es muy interesante y que yo lo he trabajado bastante, que es el concepto de interés público. Y dice, en función del interés público se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas. ¿Ok? Entonces ahora lo que está diciendo es que la asignación de las aguas, en términos de recursos, o la reasignación a través de los remates por las patentes, tienen que servir un interés público. Un interés público no necesariamente significa que dice relación con el ejercicio de las potestades públicas, sino que dice relación con algo que favorece al colectivo. Podría ser una comunidad que pudiese pedir un derecho a aprovechamiento de agua y que tuviese una prioridad en la medida en que cumple un interés público. No cualquier solicitud de un grupo de personas está a favor del interés público. Eso va a ser una cuestión también, un desarrollo doctrinario. Una cuestión compleja que en el derecho norteamericano aún no se resuelve. Esto es un concepto que viene desde el siglo XIX en el derecho norteamericano, el interés público, y que, como les reitero, todavía no podemos clarificar o se ha ido clarificando y desclarificando con el tiempo. ¿Okay? Pero es un concepto que es muy útil para efectos de la interpretación constitucional. El derecho a aprovechamiento es un derecho real, siempre ha sido así lo decía el Código de Agua, que recae sobre las aguas, que confiere a su titular el uso y goce de ellas de conformidad con las reglas de temporalidad, requisitos y limitaciones prescritas en la ley. Y aquí hay un cambio. Y aquí hay un cambio, porque en un principio reconocíamos la propiedad sobre las aguas y le aplicábamos el estatuto de propiedad, y en este caso, aun cuando se encuentra igualmente en el artículo 34 del estatuto de propiedad, en este caso está diciendo de que van a existir reglas de temporalidad, o sea, los derechos de agua no necesariamente son perpetuos, y así es como hoy día lo establece el Código de Agua, le establece un periodo de existencia de estos derechos de agua que se otorgan, ¿ok? Requisitos y limitaciones que prescribe la ley. Ahora, dicho todo lo anterior, voy a hacer no es una digresión, sino que voy a hacer una calificación de lo que estoy diciendo, y es que vamos a ver que uno de los incisos transitorios de la Constitución está diciendo hoy día que todos los derechos que se han otorgado con anterioridad seguirán existiendo. Dicho eso, para que ustedes sepan, cerca de un 95%, quizás más, de las aguas existentes en Chile en cursos superficiales, al menos cursos superficiales, se encuentran asignados como derecho de aprovechamiento en propiedad a sus titulares. Entonces, en alguna medida esto es importante, pero aplica a un grupo más pequeño de esos derechos de aprovechamiento de agua, que son los derechos de agua, de aprovechamiento de agua, en zonas donde aún existe disponibilidad del líquido elemento, como dicen en la tele. ¿Okay? Entonces, para que vayamos entendiendo qué es lo que significa. Luego, dentro de las garantías de los derechos y libertades, el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos, entre otros, al agua y al saneamiento. Y aquí le da una serie de calificaciones, porque le dicen, mire usted, todos tenemos este derecho, el Estado tiene que hacerlo, pero en forma progresiva, asegurando un nivel adecuado de protección para cada derecho, etc. Hay una serie de calificaciones donde el Estado no es que vaya a buscar una excusa, sino de que el Estado puede calificar su función o su desempeño en relación con estos 6 elementos que está estableciendo el artículo
24, la propuesta del artículo 24 de la Constitución. El artículo 25, nuevamente de las garantías de los derechos y libertades, dice que las medidas adecuadas para la realización de los derechos indicados en el artículo anterior, el agua potable, serán determinados por la ley y las normas fundadas en ella. Nuevamente, el constituyente está remitiendo la realización de esto, la manifestación, la materialización de estos derechos a la ley. Cuestión que tiene todo, que resulta extremadamente razonable en nuestro sistema. Pero eso no significa de que en términos de interpretación constitucional puede hacer que la ley no cumpla con la materialización de esos derechos que están establecidos en la Constitución. Entonces podría ser una ley ineficiente, ineficaz o incompleta, etc. Y para eso existe el mecanismo del recurso de protección. Pero también vamos a ver, ya lo vieron en otros casos, el tema de la justicia constitucional, donde también es posible alegar de que algunas leyes no cumplan con este tipo de obligaciones constitucionales. Artículo 26, y este es el recurso de protección, en nuestro actual artículo 20, ahí está expuesto, y por tanto no cambia en términos de su fraseo, lo único que dice es que los derechos dispuestos en el inciso siguiente, que son las prestaciones sociales asociadas al agua y el saneamiento, entre otras cosas, que es lo que nos interesa, en esos casos existe una calificación de los requerimientos de los requisitos de interposición del recurso de protección, o sea, se está limitando, en el caso de las prestaciones sociales, el derecho a la salud, la vivienda, el agua y saneamiento, seguridad social y la educación, en que por causa de actos u omisiones ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de prestaciones legales. Legítimo ejercicio de prestaciones legales. No es de derechos, no es del derecho que está establecido en la Constitución, sino de que la figura es la siguiente. La Constitución dice, usted tiene derecho al agua y el saneamiento en la medida en que la ley lo dice. Entonces, cuando voy a presentar un recurso de protección, no lo puedo presentar por este derecho al agua y saneamiento, sino que lo tengo que presentar porque la ley no me garantiza la ley, si es que la ley lo establece, y por tanto si la ley no lo establece, podría generarse una cuestión de constitucionalidad en términos tales de que podría no verse amparado por este artículo 26, inciso segundo, ¿ok? O haya discriminación en el acceso a las prestaciones legales. Entonces aquí, a mi juicio, existe un retroceso en materia de protección constitucional de lo que tenemos hoy día. ¿Ah? Es distinto a lo que hoy día no existe esta restricción. Y por tanto, esto es una suerte como de contrapeso a lo que está sucediendo en materia de recursos de protección, naturalmente, en el fondo el reconocimiento de los derechos que tienen las personas en relación con la Constitución. Entonces aquí se va a generar nuevamente una tensión en relación con cómo el Poder Judicial va a interpretar esta limitación que existe al ejercicio del recurso de protección en relación con estas prestaciones sociales. Luego, el artículo 26 se refiere a, es lo mismo, lo único que está calificando el recurso de protección es que en el caso del derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, procederá esta acción cuando este sea afectado por un acto o omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Lo mismo que existe hoy día, pero hoy día lo está definiendo como un derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación. No es una cuestión de coordinación con las normas anteriormente que hemos revisado anteriormente. El artículo 38 que se refiere a los deberes es Benja, profesor, entiendo que según el principio de progresividad de los derechos fundamentales no se puede limitar su protección en el contexto de lo que se ha mencionado recién. Excelente. Efectivamente, ahí existe un problema constitucional de
retroceso en las garantías constitucionales. Y eso podría tener un problema. ¿Ah? Y ¿cómo se soluciona ese problema? Si la Constitución lo dice, bueno, no hay muchas posibilidades de que eso no sea así. Y en el fondo la mención que tú estás haciendo, el principio de progresividad, es una forma de interpretar el derecho constitucional, pero si la Constitución dice de que no tienes derecho, es difícil que exista un mecanismo distinto. Entonces hay que poner ojo en esa disposición. Efectivamente hay un retroceso en las normas. Artículo 38 sobre deberes constitucionales. Esto no existe, derechos y deberes constitucionales existe en la Constitución, pero están no tratados en extensión como en este caso. Artículo 38. Debemos todos nosotros contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile. Esto es materia del derecho ambiental, tradicionalmente. Todo lo que dice relación con el patrimonio cultural e histórico de un país es algo que dice relación con el entorno y por tanto es materia de protección ambiental. Luego, es un deber de todos los habitantes, y esto no de todos los chilenos, sino de que todos los que habitamos en el territorio nacional, proteger el medio ambiente considerando las generaciones futuras y prevenir generación de daño ambiental. Esta prevención generación del daño ambiental se reitera en varias oportunidades en el nuevo texto. Esto es una manifestación de un principio del derecho civil o principio general del derecho, que el que ocasiona un daño tiene que resarcirlo, y por tanto está reconociéndose en esta parte del texto constitucional. Y aquí habla de una reparación. ¿Ah? Fíjense de que no está hablando del resarcimiento, y porque no puede ser. En materia ambiental no existe resarcimiento por el daño ambiental. Lo que existe es reparación por el daño ambiental, y aquí el legislador ha sido bien cuidadoso en su lenguaje y me parece que está bien lograda esta norma. Artículo 122 de disposiciones generales, y este es un caso que es un poco tangencial, pero es interesante, el caso de la infraestructura crítica, donde se menciona al medio ambiente como parte de la infraestructura crítica. Y eso es re interesante porque usualmente pensamos en las centrales hidroeléctricas, en las torres de alta tensión, en infraestructuras de energía, el agua potable, pero el medio ambiente, eso va a ser muy interesante de cómo vamos a conceptualizar el medio ambiente como infraestructura crítica. ¿Ah? Causar un grave daño. Eso significa de que dentro de las atribuciones del presidente de la República de dictar estos decretos de protección de infraestructura crítica podría ser que podría movilizar al ejército a efectos de, o al ejército o a las Fuerzas Armadas a efectos de proteger o evitar una afectación grave al medio ambiente. Eso está re interesante. Yo creo de que también esto es una buena disposición en lo que dice relación con el medio ambiente. Y luego tenemos un capítulo especial sobre protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, ¿ah? que es súper interesante, donde tenemos varios artículos. El 201, la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, y esto es consistente con lo que hemos estado hablando, así como el cuidado de la naturaleza, su biodiversidad, considerando las actuales y futuras generaciones. Me parece muy bien logrado este artículo, sí reconoce lo que hoy día es nuestra preocupación en materias ambientales y máxime en lo que dice relación con la protección de la biodiversidad y las generaciones futuras. Luego, el artículo 202 reconoce que las personas, las comunidades y el Estado deben proteger, o sea, todos debemos proteger, no solamente el Estado, lo habíamos mencionado como deberes del Estado, hoy día lo está reconociendo, lo reconocía como deber, pero además lo está reiterando en este caso. Y este deber comprende la conservación, la preservación, la restauración y la regeneración de las funciones y equilibrios de la naturaleza y su biodiversidad según corresponde conformidad a la ley. Esto es súper interesante porque está diciendo que el deber de protección dice relación con conservar el medio ambiente, con preservarlo en algunos casos, ¿ok? Está diciendo la Constitución, van a haber zonas, deberían existir zonas de nuestro país donde no vamos a desarrollar actividades humanas que impacten en el desarrollo de esas comunidades ambientales. ¿Ok?
restauración, está obligando a restaurar, que es una cuestión que hoy día está manifestado en la legislación, en la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Eso es un mandato, eso ya está reconocido en nuestra legislación, en esta nueva ley que aún no se dicta, pero que fue aprobada por el Congreso, y la regeneración de las funciones. O sea, en todos aquellos casos donde estamos ante un daño ambiental, provocado o no provocado, o provocado por el medio ambiente o por el ser humano, también necesitamos regenerar esas funciones. Funciones que dicen relación con este intercambio de energía que yo les mencionaba y que dicen relación con el intercambio de nutrientes, la existencia de fauna, etc. Y recomponer el medio ambiente. Y esto es muy interesante y yo encuentro de que está muy bueno este artículo 202 y 201. 203. La distribución de cargas y beneficios ambientales estará regida por criterios de equidad y participación ciudadana oportuna. Este es un concepto que es fantástico y que es una manifestación de lo que hoy día conocemos como la justicia ambiental. Y no la justicia ambiental como tribunales ambientales, sino que como el concepto de distribución de cargas y beneficios ambientales. Esto se está refiriendo a las zonas de sacrificio. Está diciendo aquí. Esta es la lectura. Estará regida por criterios de equidad. No todos en este país tienen que soportar la contaminación o la destrucción de su entorno, sino de que tiene que ser el desarrollo, ese desarrollo que está asociado con eso tiene que ser compartido por todos. Artículo 204. El Estado debe fomentar el desarrollo sostenible, armónico y solidario del territorio nacional, instando la colaboración privada en dicha tarea. El Estado debe fomentar el desarrollo sostenible, sí, ya lo vimos que el concepto actual de la protección del medio ambiente dice relación con el desarrollo sostenible, armónico y solidario del territorio nacional. Y solidario, naturalmente, significa en este área donde existe una mayor desarrollo sostenible, esas áreas tienen que contribuir en aquellas otras zonas donde no exista ese desarrollo. Profesor, Aldo pregunta, profesor, ¿qué consecuencias prácticas cree que podría traer aparejada consigo los artículos 201 y 202 respecto a aquellos asentamientos irregulares que se han materializado en aquellas zonas rurales que en principio deberían tener por finalidad la agricultura, ganadería y forestal y no una finalidad habitacional? Volvamos atrás. En estos casos recuerda, yo creo de que son programáticos. ¿Ah? No son adjetivos, no son derechos adjetivos, sino que son programáticos. Entonces puede ser de que van a permitir interpretar la legislación de la forma en que tú la estás mencionando o darle una mayor fortaleza, a pesar de que los tribunales de justicia han encontrado de que precisamente aquí hay un tema de desarrollo sostenible, donde había solamente desarrollo y no se estaba preocupando por la sostenibilidad de ese desarrollo. Efectivamente, aquí tienes un argumento constitucional que va a tener que ilustrar el desempeño del Estado en materia de protección ambiental. No creo que diga relación con una causa accionable a través de una acción constitucional o un recurso constitucional. Sí puede ser un obiter dicta o a mayor abundamiento. ¿Ok? 205, el Estado promoverá fuentes de energía renovables, fantástico. O sea, aquí hay una obligación en relación con los recursos naturales. Es una vía de solución. Aquí hay toda una discusión respecto de que si tenemos que abandonar la energía fósil por esta energía renovable. Ese es el camino que están adoptando la mayoría de los estados, y no necesariamente porque todos sean verdes, sino de que porque el petróleo, ese tipo de energía se va a agotar en algún momento. La reutilización y reciclaje de residuos, nosotros tenemos la ley REP precisamente que obliga a producir ese reutilización y reciclaje. Entonces aquí también es una disposición programática que está muy bien. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna y justa ante los efectos del cambio climático. Esto es fantástico. Fantástico porque a pesar de toda la evidencia que existe respecto de los efectos antropocéntricos, o sea, antrópicos en el calentamiento global, igual existe gente que, que hoy día no lo reconoce.
Entonces lo que tenemos aquí es que hay un reconocimiento de que eso se está produciendo, de que tenemos una ley marco de cambio climático, de que estamos soportando los efectos y necesitamos buscar medidas para mitigar y adaptarnos frente a ese cambio. La cooperación internacional, bueno, eso es parte de las obligaciones del Estado, artículo 207, instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental. Hoy día ya contamos con tribunales ambientales, contamos con el Servicio de Evaluación Ambiental, contamos con la Superintendencia del Medio Ambiente, contamos finalmente con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y las que tienen que ser de carácter técnico, naturalmente, los procedimientos de evaluación ambiental. Ese de carácter técnico ahí puede ser pegarle con chanfle a la pelota porque le está pegando por un lado al sistema de evaluación de impacto ambiental, en lo que dice relación con el Consejo de Ministros para no para la sustentabilidad, sino con el Consejo de Ministros que revisa como instancia revisora de las reclamaciones de la resolución de calificación ambiental, que existió tradicionalmente una discusión respecto de que ese es un ámbito de carácter político y no técnico. ¿Ah? Me la está pegando como de chanfle. Los procedimientos de evaluación ambiental serán de carácter técnico participativo nuevamente, la crítica a este Consejo de Ministros, y asegurarán una decisión razonable y oportuna, que eso es parte de los mandatos de la Ley 19.880 sobre tramitación de procedimientos administrativos. Y aquí ya estamos terminando, perdonen que me haya pasado un poquito. Disposición transitoria novena, y esto era lo que yo les mencionaba, a pesar de que hablaba de que el agua, de que era un bien nacional de uso público, etcétera, dice, los derechos de aprovechamiento de agua reconocidos o regularizados desde la entrada en vigencia de la Ley 21.435 se regirán por las normas establecidas en el Código de Agua. Los derechos de aprovechamiento constituidos, reconocidos o regularizados con anterioridad se regirán por el artículo primero transitorio de la misma norma. O sea, se reconoce la propiedad sobre los derechos de agua ya adquiridos. ¿Ok? O sea, el 95% o más de los derechos de aprovechamiento de agua sobre cauces superficiales hoy día está en manos de sus titulares y por tanto eso va a permanecer así. ¿Ok? ¿Qué faltó de lo que hemos revisado, a pesar de que es bastante, y nuevamente, por favor que se entienda, aquí está nuestra querida Valdivia, una imagen de nuestra querida Valdivia, ¿qué es lo que faltó? Yo diría de que en términos generales es un gran avance en relación con lo que existía en la Constitución, es un gran avance. Hay muchas cosas que van a generar complejidad, particularmente en el caso de la regresión de los derechos sociales y particularmente en el derecho al agua. Yo creo que hay un tema que está complicado, que va a haber que resolver, y que en general tiene esta visión programática de la protección del medio ambiente. Pero ¿qué falta en comparación con el derecho comparado y el derecho internacional? Falta precisamente un tratamiento ordenado del uso de los recursos naturales. Entendido la protección de los bosques, de la pesca y de la minería. Aunque lo que quiero decir es que esta Constitución mantiene la lógica de entender de que estos elementos que son parte de la naturaleza, los bosques capturan CO2, contribuyen a la lucha contra el cambio climático, la pesca también, las ballenas, por ejemplo, producen una suerte de germinación dentro del océano por su forma de moverse, etcétera, y así también la fauna que vive y por tanto animales que hoy día tienen, particularmente por ejemplo en Valdivia, todos los lobos de mar que por falta de pescado se van a vivir ahí cerca de la universidad. Entonces tenemos una serie de fenómenos que se han ido produciendo y estos mismos animales, los lobos de mar se comen los cisnes, entonces tenemos un problema que va creciendo constantemente. Entonces ahí tenemos un tema de que el legislador puede tener la oportunidad de regular el desarrollo de estos recursos naturales y si no lo hace, bueno, va a seguir entendiéndose que cada uno de estos elementos que forman parte de la naturaleza siguen siendo elementos comodificados de la misma. Tampoco reconoce principios ambientales.
Y esto es una cosa que está en debe en la Constitución. Y esto no es una cosa que se me ocurra a mí, sino de que está en la Constitución Ecológica de Colombia del año 1991. ¿Ok? Principio preventivo precautorio, desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, que está justicia ambiental, progresividad y no regresión en la función ecológica y social de la propiedad. Alguien me podría decir, sí, pero está igual representado, no lo dice de esa forma, pero está mucho de estos derechos. Efectivamente están muchos de estos derechos, pero es una interpretación. El ideal habría sido que la Constitución dijera, bueno, estos son los principios por los que se rige. En este capítulo de los recursos del medio ambiente debería decir, ¿ok? Nosotros, los chilenos y las chilenas, no queremos que exista regresión en materia ambiental, por ejemplo, que es un principio del derecho ambiental. Es una cuestión donde no hay discusión, ¿ok? Incorporar más mecanismos de acceso a la justicia, y esto es un tema que yo encuentro de que sí, esto es donde tiene una suerte de cojera, es que uno mira las constituciones comparadas y encuentra no solamente recursos de protección, sino que encuentra acciones populares. O sea, que cualquiera la puede interponer. Hoy día el recurso de protección no lo puede interponer cualquiera, hay que interponerlo a favor de alguien, y si una persona vive en otra parte, no lo. Las acciones populares no están reconocidas en la Constitución. Las acciones de tutela, que es el caso del recurso de protección, es una acción de tutela y que por eso sí está contenido. La acción por daño ambiental está contenida. Y las acciones de clase, que eso no está permitido en la Constitución y que sí debería existir, al igual que la acción popular, en el caso de los temas ambientales. ¿Por qué? Porque el problema de la protección del ambiente no radica en cabeza del individuo, sino de que es un problema colectivo. Y es un problema que la Constitución igualmente no ha resuelto. Es decir, nuestro destino, y cuando me refiero a nuestro, ustedes y yo, nuestro destino está atado a cómo nuestro ambiente sea preservado. Y por tanto, como es un destino común, entonces deberíamos cada uno de nosotros tener la posibilidad de actuar en forma como una acción popular, de que pueda ser presentada por cualquier persona, o en el caso de las acciones de clase, de que pudiésemos presentar acciones con un gran número de personas, de modo de que se pudiesen adherir a esa acción y de modo de poder darle poder a estos recursos de protección o recursos para proteger el medio ambiente. ¿Ok? Y por último, otra de las cuestiones que no se hace cargo y que lo acaba de mencionar Svenja, me imagino que no es su nombre, pero Svenja lo ha mencionado, establecer un ordenamiento territorial basado en los ecosistemas que permita la gestión integral de los recursos naturales y del medio ambiente. No podemos seguir viendo el desarrollo de las actividades humanas separados de su impacto en el medio ambiente. No lo podemos hacer y la Constitución así lo reconoce. Pero cuando vamos a la práctica, la legislación de urbanismo y la referencia que hacía Svenja respecto de las parcelaciones es un tema que no estuvo resuelto, que se ha empezado a tomar cartas en el asunto y que ha encontrado un eco tanto en la Contraloría General de la República como en el Poder Judicial. Entonces, bueno, eso quería compartir con ustedes hoy día. Son aproximaciones personales que no dicen relación con una verdad absoluta. Simplemente compartí con ustedes mis apreciaciones. Obviamente que ustedes pueden no compartirlas, puedo yo estar además equivocado. Pero bueno, ese es el proceso que estamos viviendo, que es súper interesante y que yo creo que hay un gran avance si lo comparamos con la Constitución del 80, derechamente. ¿Okay? Bien, muchas gracias, Michael, especialmente por anticipar un análisis sobre una norma que también está en proceso de confección, de revisión por el Consejo Constitucional en este momento. No se han planteado nuevas preguntas en el chat, sin embargo, disponemos de unos minutos adicionales para que puedan formular preguntas o hacer comentarios haciendo uso del micrófono. Para dar tiempo a ello, yo sí quisiera hacer alguna pregunta, Michael.
Y es, bueno, te referías, o al menos así comprendí de tu exposición, que la consagración constitucional del derecho al agua es insuficiente, ¿no? En los términos como está planteado en este momento. Desde la perspectiva comparada, se suelen incorporar garantías mínimas en la Constitución o como bien referías, principios asociados al ejercicio de ese derecho para que luego sean desarrollados en nivel o sede legislativa. ¿Cuál podría ser el referente un poco respecto a esa norma? Y lo segundo que quería preguntarte es porque durante tu exposición pensaba en algunos argumentos que se esgrimieron en la discusión respecto al proyecto de constitución rechazado en septiembre y que bien han ido tomando fuerza en la discusión actual, y es respecto en general a esta idea de derechos de la naturaleza y sobre quién es el titular, digamos, o quién es el legitimado, perdón, para representar estos derechos, ¿no? Escuchaba a algunos integrantes de la bancada republicana que ellos plantean que su duda respecto a consagrar o reconocer derechos de la naturaleza es precisamente quién está legitimado para representar a la naturaleza, y ahí me gustaría tu análisis, tu opinión al respecto. Esas dos cosas. Muchas gracias por las preguntas, bien profundas. En el caso del derecho humano al agua, esto es un desarrollo que ha ido teniendo un desenvolvimiento relativamente lento, aun cuando hoy día existe consenso a nivel internacional de que es un derecho humano, ya está reconocido por Naciones Unidas, aun cuando no es parte del hard law o de los tratados, sí es reconocido en el soft law internacional como un derecho humano. Y existen varias constituciones que lo reconocen este derecho humano al agua. La constitución, bueno, boliviana, la constitución ecuatoriana, por cierto, y existen otras constituciones alrededor del mundo que las reconocen. Ahora, la mayoría no tiene como declaración el reconocimiento del derecho humano al agua, pero no lo han especificado aún. Lo que ha ido sucediendo es que por vía jurisprudencial nuevamente se ha ido desarrollando ese concepto, incorporando conceptos tales como, por ejemplo, en la década de los 2000, una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Sudáfrica, que es la sentencia Masibuco, donde reconocía que el derecho humano al agua significaba un acceso a la población de 100 litros, diarios por persona. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque la naturaleza del fenómeno del SIDA en África es muy grande y por tanto, si ustedes saben, el SIDA tiene que, la gente que tiene esta enfermedad tiene que velar por la higiene de forma más escrupulosa que cualquier otra persona porque se pueden enfermar fácilmente. Entonces, estaba asociado con una realidad local. ¿Ok? Aun cuando la OMS ha dicho que son 50 litros, incluso en otros casos se ha mencionado que son 25 litros. Entonces, eso aún no está resuelto. Lo que sí existe consenso es que tiene que ser una cantidad, una dotación específica, que tiene que además favorecer a las mujeres, porque son las mujeres usualmente las que, en zonas rurales, las que están encargadas del acarreo del agua, y esto es un fenómeno que es global, que no es propio, o puede ser que para nosotros no sea el caso, pero en otras partes del mundo es una cuestión fundamental. Y luego el concepto de asequibilidad, o sea, de que puede hacer que la gente pueda acceder al agua potable y al saneamiento. ¿Ah? Fíjense que no estoy hablando solamente de agua para beber, sino de que todo lo que dice relación con el tratamiento de las aguas servidas, ¿ok? Eso también es un derecho que está siendo reconocido en la Constitución. Y que vamos a tener, hoy día yo podría decir que vamos a tener un problemilla, porque en zonas rurales el índice de cobertura de saneamiento no es tan grande y por tanto esto va a imponer una necesidad al Estado de generar una mayor inversión, al menos en ese sector. Eso. Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta, perdón? Sobre, si me recuerdan. Respecto a la idea que se ha planteado sobre quién es el legitimado para Sí, representar los derechos de la naturaleza. Sí. sí.
A ver, en algunas legislaciones, eh, o para decirlo de alguna otra forma, en el caso de Nueva Zelanda, el representante es el representante de la misma comunidad local, ¿no? Porque es un pariente, es un antepasado de la gente que está representado por la autoridad ancestral. Ahora, eh, ¿quién podría ser? Pero ¿cuál es el contenido? Lo primero es que yo creo de que lo primero hay que preguntarse cuál es el contenido de esos derechos de la naturaleza. Y en esencia, no es más, y esto hay que desmitificar ese concepto de que es una cosa extraña, sino que no es más que lo mismo que dice la Constitución, es que el medio ambiente esté libre, sea sano. El problema que sucede es que en algunos casos, como no existe una acción para perseguir, una acción popular para perseguir esa protección, entonces tenemos que nosotros en forma alambicada, tenemos que buscar que haya un interés comprometido de alguien que viva por ahí, entonces presentamos un recurso a favor de la señora Juanita que vive ahí. Lo que estamos diciendo hoy día es que eso no debería ser así porque es un bien común, ¿ok? Y por tanto, la legitimación activa debería ser para cualquier persona, ¿ah? Porque es un bien que no se encuentra nuevamente en cabeza de individuos, sino de que es un bien colectivo. ¿Ok? Claro, y ahí, Y ese bien colectivo dice relación con la protección de un bien común, entonces, por tanto, no debería existir una limitación a la legitimación activa en el caso de los recursos de protección. Y por eso que yo mencionaba de que las acciones populares deberían estar reconocidas en la Constitución. mm, allí un poco Michael recordaba mis clases de Derecho Constitucional en Venezuela como estudiante, ¿Ya? porque, claro, la Constitución venezolana contempla un amparo para la protección de intereses difusos y colectivos, y allí se incorporaba precisamente algunas materias ambientales, ¿no? O de Ujú. protección ambiental, derechos ambientales. Hay aquí hay una Pero pregunta. Luis, solamente para adicionar a lo que tú mencionas, no es propio de la legislación venezolana, lo encuentras Mm, en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, incluso es más, un país mm, que tiene una tradición política distinta al caso de Venezuela, como es el caso de Colombia, mm, tiene estas acciones populares que son desde el año 1991. La Constitución del 85 de Brasil también la reconoce, entonces, nuevamente es decir que existe el reconocimiento de ese tipo de acción a nivel global. Las acciones de clase, por ejemplo, en el derecho norteamericano y en el derecho inglés también han existido de siempre y por tanto no es una cosa ajena. claro, Solo eso. hay antecedentes allí en el Uh, constitucionalismo común. Variado. Claro. Sí. Sí. Hay una pregunta acá de Christian Werner. En, en la propuesta no se plantea algún realce de los tribunales ambientales, pregunta Christian Werner. Gracias, Cristian. No habla de los tribunales ambientales, pero habla de una jurisdicción dedicada a los temas ambientales. No lo dice así, que a mí me parece que es muy bien, de que no necesariamente, bueno, y nosotros tomamos el camino de los tribunales ambientales que me parecen fantásticos, no porque yo ya trabajo ahí, viene muy de cerca la recomendación, pero también puede servir una sala especializada de las cortes, por ejemplo, o un pool de jueces que tenga uno de ellos o una de ellas que tenga una especialización en temas ambientales, que pueda haber temas ambientales, etc. Existe una combinación múltiple de soluciones en términos de justicia o de justicia adjetiva ambiental que no son incompatibles con los tribunales ambientales. Está reconocido en la Constitución, pero no como tribunales ambientales, sino como justicia ambiental. Mm. Michael, ya una última pregunta para cerrar y Ajá. va un poco de la mano con lo que te planteaba, te preguntaba Cristian. Y es precisamente porque, claro, comparativamente con la Constitución del 80, por supuesto, la norma incorpora más contenido normativo en materia medioambiental o de conservación y de sustentabilidad y de derechos en el área. Pero tú consideras que recoge, porque
para mí como observador extranjero, yo veo que hay una importante tradición, ¿no? Que se ha ido construyendo a partir de la prudencia, de la legislación y que ha ido desarrollando toda la institucionalidad ambiental que tiene Chile hoy. ¿Tú crees que la propuesta recoge parte de eso o aún hay, digamos, déficit de que necesariamente debe hacerse cargo? Mira, y esto es una opinión obviamente que es personal, uno observa de que los empujes en materia de protección ambiental han sido siempre, o no siempre, pero motivados en otra, nunca en la propia protección, en el propio interés del legislador en materia ambiental. Entonces encontramos que en la Superintendencia del Medio Ambiente, o sea, nuestra estructura de protección ambiental está motivada por el ingreso de Chile a la OECD. O sea, es un requerimiento internacional y es por eso que nace la Superintendencia del Medio Ambiente, es por eso que nacen los tribunales ambientales, etcétera. Recuerden que hasta antes del año 2005 que se hace la evaluación de Chile y la OECD le dice a Chile que mejore su sistema de protección ambiental, nosotros teníamos la ley 19.300 que había entrado recién en operación en el año 97, teníamos una Comisión Nacional del Medio Ambiente que no era ni siquiera un ministerio, que era una oficina simplemente, y por tanto era un tema que era importante, pero no tenía la centralidad de lo que tiene hoy día el sistema. Entonces yo creo de que ahí hay un tema que es súper importante y es cómo Chile se inserta en el concierto internacional o la vocación de Chile por la globalización y el mutuo interés que existe entre Chile y los distintos mercados y las distintas culturas a efectos de producir un intercambio económico. Entonces, ahí yo veo de que hay mucho de esa inspiración viene por razones de interés y que la protección ambiental en alguna medida, y yo creo que lo que está la propuesta, tiene algo de este resquemor respecto de la protección ambiental en esta visión de suma cero de que si protegemos el medio ambiente no crecemos. Yo creo de que ahí hay una visión que es legítima, no digo que no sea legítima, lo que quiero decir sí de que ha sido superada por esta visión del desarrollo sostenible que tiene el reconocimiento de que puede existir una combinación entre desarrollo y protección ambiental que nos permita legarles a nuestros hijos y a nuestros futuros nietos y bisnietos un país mucho mejor. Perfecto, con esa reflexión, Michael, cerramos esta clase. Bueno, no sin antes agradecerte el tiempo dispuesto y la claridad de la explicación. Yo creo, al menos creo hablar en representación de todos los que se conectaron, que la clase resultó interesante, al punto y nos da claves un poco para seguir la discusión que se está desarrollando en el Consejo Constitucional en este momento. Ok, te agradezco Luis nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación, gracias a todas y todos los que nos acompañaron hoy día y que nos han acompañado, ¿ok? Muchísimas gracias, que estén bien, chao Valentina, chao Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos, chao Matías, que estés bien. Que estén muy bien, hasta Chao luego. Valentina, chao, chao.